siglos. Los aspirantes a cirujanos pues, han tenido que adquirir experiencia del sistema ensayo-error y esto es supervisado en pacientes reales. Esto hace el planteamiento que la cirugía dependa o la enseñanza dependa totalmente del número de casos operables y los disponibles en el momento. Esto prolonga los tiempos de formación y también compromete la seguridad de los pacientes. La cirugía robótica se convertirá en el nuevo medio para adquirir aptitudes necesarias para operar y gracias a las simulaciones e intervenciones que se realizan con robot, pues los estudiantes o los residentes de cirugía o los médicos adscritos de cirugía que quieren aprender nuevas técnicas pudieran aprenderlas con simuladores tridimensionales. Los cirujanos pueden utilizar robots quirúrgicos para practicar operaciones con simulaciones tridimensionales y realidad virtual. Estos modelos simulan las partes blandas y las texturas de los tejidos humanos y te da una respuesta que se le denomina respuesta al tacto o respuesta háptica, que es esa sensación que se tiene con la práctica al colocar un instrumento, ya sea laparoscópico o robótico, en el tejido, la identificación del estímulo táctil en las manos para la percepción, que es una de las cosas que en el inicio de la cirugía robótica o de la cirugía laparoscópica se puede perder, la sensación táctil, y esto lo sustituye pues la visión que tenemos. Las simulaciones que son guiadas por imagen pues hacen que los cirujanos tengan prácticas e intervenciones gracias a estas reconstrucciones y ahí ya ellos escogen la anatomía a tratar y a practicar. Se espera que estos sistemas lleguen a la perfección para el aprendizaje y las aptitudes quirúrgicas en un tiempo reducido. Y bueno, las especialidades donde la cirugía robótica ha tenido un fuerte impacto ha sido en la cirugía oncológica, cirugía general, en la cardíaca, torácica, en la neurocirugía, en la ginecología, en la cirugía de cabeza y cuello, en la ortopédica y en la oftalmología. Para tener un programa de entrenamiento en cirugía robótica, este consta de 3 fases planeadas para desarrollar el máximo potencial de los cirujanos, que es un entrenamiento técnico, que esto se caracteriza por el conocimiento del robot Da Vinci, tanto sus instrumentos como la consola, donde el cirujano hace los movimientos para hacer el procedimiento quirúrgico, la implementación de esta tecnología y la curva de aprendizaje. Se considera como mínimo 30 procedimientos para alcanzar la experiencia necesaria para los procedimientos quirúrgicos de alto grado de complejidad. Es importante que la cirugía robótica tiene una base de enseñanza en la formación virtual y existen simuladores que nos ayudan a ir entendiendo y a ir elaborando pues, lo que es la cirugía robótica. Por ejemplo, aquí tenemos un simulador, un video de un simulador Mimi que nosotros con esto iniciamos para la práctica de la cirugía robótica. Este es un sistema de entrenamiento con 2 manos que ofrece una gama de aplicaciones para la simulación y la tecnología de tacto. Esto se puede incluir en cirugía abierta y en cirugía de mínima invasión. Aquí, por ejemplo, cuando nosotros nos entrenamos, nos evalúan ciertas destrezas, el mismo robot, en cuanto a la movilidad de los instrumentos, los movimientos innecesarios. También en algunos casos nos ayuda para valorar el tiempo de hemostasia que tenemos con los instrumentos, si hacemos más tiempo de lo necesario y podemos quemar tejidos adjuntos y la precisión que debe de haber en los puntos de sutura a la movilidad de este tipo de instrumentos. Esto es lo que hacemos en el inicio de la práctica robótica. Aquí en el Centro Médico Nacional 20 de noviembre se cuenta con un simulador Mimic en el área de enseñanza. Esto es un inicio para lo que es la cirugía robótica. Posteriormente pasamos a otro modelo de simulador de cirugía robótica donde ya viene la realidad virtual. Empezamos con los ejercicios básicos para la movilidad de los instrumentos, ya que estos instrumentos en el robot están articulados. Es una de las características que tiene. Tenemos movilidad de 360 grados para poder realizar puntos de sutura y la visibilidad que tenemos es en tercera dimensión en 10 por. Aquí no valoramos, por ejemplo, al hacer una sutura, la fuerza con la que hagamos la sutura, sino estamos observando el color y la calidad de la sutura y ahí determinamos si el punto está adecuado o no está adecuado. Hacemos práctica de corte, hacemos práctica de hemostasia para posteriormente irnos a las simulaciones virtuales.
En las simulaciones virtuales como tal, estamos viendo en la parte izquierda de su pantalla cómo se inicia la práctica en el simulador de tercera dimensión y alta definición y la realidad virtual, y en el lado derecho estamos observando pues semejantes movimientos. Aquí es para hacer una histerectomía, estamos liberando la vejiga de lo que es el cuello uterino, y aquí lo estamos viendo en real, en un paciente. Esto nos permite, como les comentaba, con la tercera dimensión y la alta definición, pues valorar bien los tejidos. Esto nos ayuda a menor sangrado, a mayor identificación de las estructuras vasculares y menores complicaciones. Voy a adelantarle un poco. Aquí tenemos, por ejemplo, un ejemplo de una histerectomía en un paciente con un cáncer de endometrio, en donde se identifican las estructuras como tal. Aquí tenemos la interfase que hay, que aquí estamos viendo en 2D, pero realmente nosotros los vemos en tercera dimensión, y son las interfaces que hay y los triángulos anatómicos que nosotros valoramos. En la parte superior estamos observando el infundíbulo pélvico, donde está la arteria ovárica, observamos lo que es el peritoneo posterior, y en la parte inferior se identifica sin ningún problema lo que es las ilíacas y lo que es el uretero. Y al identificar este triángulo anatómico, podemos hacer una liberación del peritoneo tanto anterior como posterior al útero y hacer cortes precisos con la identificación del ligamento redondo, en este caso, sin que tengamos alguna lesión vascular, y tener un control sin ningún problema. Aquí estamos liberando lo que es la parte superior del peritoneo, identificamos bastante bien lo que es el infundíbulo, lo que es la arteria ovárica, y en la identificación y la movilidad que nos dan estos instrumentos podemos tener un control vascular. Aquí tenemos lo que es el uréter y lo que es la arteria ilíaca sin ningún problema para la preservación, y posteriormente hacemos el corte de la ovárica. Hay que considerar que estos instrumentos, con la movilidad que tienen, la flexibilidad que tienen y la energía que cuenta, puede hacer hemostasia en vasos de aproximadamente 7 milímetros sin ningún problema de sangrado, y esto pues conlleva a la larga a la recuperación más rápida y menos complicaciones en los pacientes, y bueno, también una recuperación oportuna. Me voy a adelantar un poco. Aquí es donde estamos ya quitando la parte inferior a nivel de la arteria uterina, sí, para la liberación de la misma. Aquí tenemos la arteria como tal. Podemos hacer una disección sin ningún problema de esta arteria, con un control adecuado, sí, y con la misma energía que tenemos podemos hacer la disección. Posteriormente, bueno, en un procedimiento ya oncológico, se tiene que hacer una linfadenectomía, tanto pélvica como a nivel de la fosa obturatriz. Aquí estamos viendo cómo se ve la arteria, la vena, el nervio, y bueno, en esta parte de aquí se ve lo que es el obturador y toda la fosa obturatriz limpia. La finalidad es hacer una disección ganglionar adecuada para un buen estudio. Los estudios en cáncer ginecológico han demostrado que la cirugía robótica en cáncer de endometrio nos da un mayor aporte ganglionar, que para nosotros en oncología es de vital importancia. Uno de los primeros ejercicios que hacemos o que dejamos realizar después de que ya tienen el entrenamiento los médicos, es lo que es la sutura. En esta imagen estamos observando cómo se realizan, bueno, los puntos de sutura a nivel de la vagina, sí, con un médico en entrenamiento. En México existen diferentes sistemas Da Vinci. El primer Da Vinci que hubo fue el Da Vinci como tal, que fue en 1999. Esta de las características que tenía era una visión 3D, que tenía un movimiento intuitivo y que tenía instrumentos articulados. Después vino el Da Vinci S en el 2004 y después el Da Vinci SI, que es uno de los que tenemos aquí en el Centro Médico Nacional 20 de noviembre desde el 2015. Entre las características que tiene el Da Vinci XI es una visión en 3D, movimientos intuitivos, instrumentos articulados. Tenemos un carro de simulación, como lo comentamos en un inicio para la enseñanza. Tenemos una doble consola, la cual en la parte de evaluación del médico en entrenamiento, el médico proctor o el médico que está enseñando puede tomar el mando inmediatamente para
dar alguna instrucción o alguna indicación al médico en entrenamiento. Tenemos imagen en fluorescencia. Esto con el uso de verde indocianina nos ayuda a identificar los tumores o los ganglios que pudieran estar involucrados y bueno, tenemos instrumentos más avanzados. Existe el Da Vinci también XI, que en México es el de mayor tecnología que existe en el Centro Médico Nacional 20 de noviembre. Contábamos con uno hasta hace unos meses. Sí, y existen Da Vinci X y Da Vinci SP que todavía no los tenemos aquí en México. La ventaja entre uno y otro, bueno, es el campo de visión y la movilidad de los brazos para este tipo de robots. En México existen 18 programas nacionales, perdón, de cirugía robótica. Está en lo que respecta a los robots de sistema XI, existen en el Ángeles del Pedregal, existe uno, existe en el Hospital Naval de Alta Especialidad, existe otro, y el otro que estaba aquí en el Centro Médico Nacional 20 de noviembre, se va al nuevo Hospital Ángeles Universidad. En el Centro Médico Nacional 20 de noviembre tenemos un sistema Da Vinci SI. Los hospitales o los nombres de los hospitales que están en azul son hospitales que ahorita tienen robot Da Vinci, pero lo que es el área de cirugía robótica pues no está funcionando. Existen en Monterrey, existen en Tijuana, existen en Sonora, en el Hospital San José, en una nueva área que hicieron de cirugía y de oncología, en Puebla, en Guadalajara y en el Estado de México. Estos son los 18 sistemas Da Vinci. ¿En qué especialidades quirúrgicas se aplican? Como ya les había comentado, bueno, en urología incluye lo que es la cirugía de próstata, que es una de las indicaciones principales para el abordaje robótico, el cáncer de próstata, también cáncer de vejiga, cáncer de riñón. En colorectal, lo que son colectomías y resecciones anteriores bajas, abdominoperineales. En cirugía general, hernias ventrales, inguinales, cirugía bariátrica. En ginecología, miomectomías, histerectomías benignas, endometriosis, cabeza y cuello, procedimientos de lo que es laringe, en lo que es la cirugía torácica, lobectomía y cirugía de mediastino, y la cirugía cardíaca, lo que es la reparación valvular mitral. Aquí existen más de 1,500 publicaciones donde se valida que los casos o el abordaje de cirugía robótica en estas especialidades pues es adecuado. Aquí tenemos la productividad en cuanto a qué pasa actualmente con la cirugía robótica en México. Esta es la productividad con un cierre en el 2021, en marzo del 2021, de la cirugía robótica en México. El hospital que más opera cirugía robótica es el Hospital Central Militar, posteriormente el Centro Médico Nacional 20 de noviembre, el Ángeles del Pedregal, el ABC Campus Observatorio, el Ángeles del Valle, lo que es el San José, el Hospital Gea González, el Interlomas y así sucesivamente hasta llegar al Christus Muguerza, que lleva 30 procedimientos. El Centro Médico Nacional 20 de noviembre, para marzo del 2021, llevábamos 1,352 procedimientos divididos en estas especialidades. ¿Por qué viene dividido así? Porque cada uno de los sistemas Da Vinci está conectado a un software que lleva a Intuitive, que es la empresa que realizó las modificaciones a este robot Da Vinci, y bueno, cada uno de los robots debe de llevar la estadística en este centro. Estos son los que se han operado de urología en un hospital privado, 2,571 procedimientos, en hospitales públicos 1,440. Y bueno, aquí se divide que en cuanto a las especialidades que más operan con cirugía robótica es la urología, la cirugía general y la ginecología. Aquí en este Centro Médico Nacional 20 de noviembre se hizo la primer cirugía de columna asistida por robot Da Vinci en conjunto con el área de columna de neurocirugía de este Centro Médico Nacional 20 de noviembre, en donde el abordaje para poder visualizar lo que es la lumbar y la sacra se hizo mediante robot Da Vinci, y ya la colocación de la caja se hizo por mínima invasión por el área de neurocirugía. Se han hecho 2 cirugías de este tipo en este Centro Médico Nacional 20 de noviembre, que son las primeras que se realizan en Latinoamérica. También hay que considerar que nosotros vivimos un momento difícil en cuanto a la cirugía robótica y en cuanto al mundo,
por la pandemia que se presentó en estos años, en donde, bueno, la productividad de la cirugía robótica disminuyó. Aquí el Centro Médico Nacional 20 de noviembre está en el 6º lugar de productividad, ya que solamente se han llevado a cabo 84 procedimientos desde que inició la pandemia en la actualidad. En lo que es el Hospital ABC, el Hospital Central Militar y el Ángeles de Oriente y el Ángeles de Interloma son los que nos llevan la batuta en en número de cirugías robóticas, ya que pues por la pandemia sí hubo un poco de disminución de la cirugía robótica, pues que es comprensible. Durante la pandemia en hospitales privados, sí, las cirugías que más se realizaron fue la prostatectomía, la histerectomía y la nefrectomía, y en hospitales públicos prostatectomía, histerectomía y lo que es la nefrectomía. Si ven, pues es una similitud en cuanto a los procedimientos que más se realizan con este tipo de abordaje, son estos, lo que es la prostatectomía y la histerectomía y la nefrectomía, porque en México, pues la mayoría de los médicos que están entrenados en este abordaje quirúrgico, pues son los urólogos, los cirujanos generales. En cuanto a mi especialidad, solamente somos 15 cirujanos oncólogos los que operamos cáncer por este abordaje quirúrgico, y bueno, pues invitamos siempre al entrenamiento de este nuevo abordaje que es muy noble. Esa es la productividad que tenemos en el Centro Médico Nacional 20 de noviembre en el área de cirugía robótica, donde se lleva el mayor porcentaje de cirugías, la cirugía bariátrica, considerando que la obesidad en México es una de las principales diagnósticos y causas de procedimientos quirúrgicos en este centro médico, lo que es la urología oncológica, la cirugía general, la ginecología oncológica. Tenemos gente entrenada en pediatría, cirugía de tórax, oncología gastrointestinal, cardiología y lo que es en cabeza y cuello, que llevamos ahorita a la fecha 5 procedimientos de cirugía oncológica de cabeza y cuello con este método. Aquí tenemos 5 cirujanos oncólogos entrenados en cirugía, en abordaje robótico, en donde los procedimientos que realizan es cáncer de endometrio, cáncer de ovario, gástrico, renal, colon, recto, feocromocitomas, cáncer de tiroides, cáncer de cavidad oral y cáncer de páncreas. En urología, cáncer de próstata, cáncer renal. En cirugía de tórax, cáncer de pulmón, timomas y glomus. En ginecología, miomatosis uterina, de grandes elementos, endometriosis y algunos casos de hiperplasias endometriales en conjunto con los oncólogos por estudios transoperatorios que pudieran llegar a ser positivos a adenocarcinomas de endometrios. En cirugía pediátrica existe una gama de procedimientos en cuanto a los reimplantes uretrales son los más frecuentes. Cirugía cardíaca lo utilizan en cardiopatía isquémica y en enfermedad valvular cardíaca. Cirugía general, enfermedades por reflujo, acalasia, lesiones biliares y hernias de pared con pérdida de dominio, y cirugía bariátrica, como les comentaba, en obesidad. Ahora presento a los guapos del grupo. Aquí tenemos en oncología un servidor, el doctor Farías, el doctor Hernández, el doctor Olaya, el doctor Tenorio y el doctor Pavel. Somos los cirujanos oncólogos entrenados en el abordaje robótico en este Centro Médico Nacional 20 de noviembre. En urología está el doctor Cortés, el doctor Alías, el doctor Carreño y el doctor Llaver, que son los urólogos que realizan la cirugía robótica en este Centro Médico Nacional 20 de noviembre. En ginecología tenemos al doctor Rodrigo Ruz y al doctor Cortés. En cirugía pediátrica tenemos al doctor Jiménez. En bariatría al doctor Montoya. En cirugía general tenemos al doctor Subieta, al doctor Cervantes y a la doctora Ortiz, que son los que hacen lo que es la cirugía robótica en este Centro Médico Nacional 20 de noviembre. En relación a qué tanto se opera cirugía robótica en el 20 de noviembre, en el 2015 se hicieron 120 procedimientos de cirugía robótica, en el 2016 143 procedimientos de cirugía robótica, 2017 161 procedimientos de cirugía robótica, 2018 308 procedimientos de cirugía robótica y en el 2019 514 procedimientos. Como les comentaba,
comentaba, actualmente en el 2020-2021 han sido pocos procedimientos. En la actualidad, bueno, en los 84 que les comenté fue para marzo. En la actualidad llevamos 98 procedimientos de cirugía robótica en estos 2 años de pandemia. El porcentaje con el que tenemos en relación a los procedimientos que se hacen en esta gran casa, que son 8,000 procedimientos de todas las especialidades, bueno, lo que es la cirugía robótica equivale al 6.4% de los procedimientos realizados en este Centro Médico Nacional 20 de noviembre. Con esto, bueno, terminamos lo que es lo de la cirugía robótica. Aquí es un ejemplo de lo que podemos hacer con el robot. Esta es una nefrectomía laparoscópica asistida por robot. Aquí colocamos lo que son los instrumentos. En este caso es una tijera y una pinza fenestrada, que ahorita una Maryland que tiene doble energía. Bueno, tiene energía bipolar. La tijera tiene energía monopolar, nos ayuda para liberar las adherencias que pudieran presentarse. En estos casos se hace la liberación todo de la parte intestinal y la liberación de adherencias para poder llegar a la fosa renal, identificación del riñón. Posteriormente a la liberación de adherencias, lo que en el servicio de oncología hacemos es la identificación del músculo psoas, ya con la liberación de lo que es el colon, ¿sí? Se identifica lo que es el músculo psoas para posteriormente identificar lo que es el uréter y la gonadal. Ya que se identifican estas estructuras, aquí tenemos ya el uréter, aquí tenemos la gonadal sin ningún problema. Podemos hacer una disección sin sangrado, identificar con precisión cada una de las estructuras para posteriormente pues llegar a lo que es el riñón sin necesidad de un sangrado. Aquí estamos liberando una vena que es una vena polar que viene hacia el tumor. Aquí tenemos el tumor. En este caso, en cuanto a la nefrometría, no podíamos precisar si se podía hacer una cirugía conservadora de nefronas o no. Por lo tanto, en este caso utilizamos un ultrasonido. Aquí vemos la pelvis renal, se observa bastante bien. Les comento, ustedes están viendo en 2D, nosotros lo vemos en tercera dimensión, pero la pelvis renal se identifica. En este caso lo hicimos porque no sabíamos si la cara, lo que es posterior del riñón, estaba comprometido. Aquí vemos la arteria, lo que es ya la arteria renal y la vena renal. Aquí tenemos una polar ya identificadas, y si ustedes observan, pues los movimientos que se realizan, pues nos permiten tener un buen control vascular. Ya que tuvimos un buen control vascular, en este caso, decidimos identificar arteria y vena renal, y posteriormente que identificamos la arteria y la vena renal, liberamos un poco de la fascia de hierota para la colocación de un ultrasonido endoscópico, en donde ustedes ven en la parte inferior la imagen ultrasonográfica, y con esto nos pudo ayudar para ver el compromiso que existía a nivel vascular del tumor. Por lo tanto, no se podía realizar una cirugía conservadora de nefronas. Se llevó a cabo lo que es la nefrectomía con la ligadura de lo que es el uretero, la arteria y la vena renal, para posteriormente pues hacer el corte de las mismas estructuras. Aquí vemos el sangrado. Si ven, aquí está una gasita. Realmente el manchado es poco. En este tipo de procedimientos, cuando se hace una cirugía abierta, generalmente se calcula de 500 a 800 mililitros de sangrado. En una cirugía laparoscópica, de acuerdo al estudio Trifecta, es de 200 a 350 mililitros, y en una cirugía laparoscópica asistida por robot, un sangrado aproximado de 150 mililitros. Como ustedes observan, el sangrado es mínimo, la recuperación de la paciente es inmediata. ¿Por qué? Porque se va de alta al otro día. El tiempo de incapacidad que se le da a estas personas son de 10 a 15 días para que se incorporen a su trabajo. Y aquí tenemos lo que es la arteria, lo que es la aorta, la cava, tenemos el hecho, lo que es ya la fosa renal sin el riñón, y bueno, se termina el procedimiento. Pues muchas gracias, eso es todo lo que quería compartir con ustedes. Gracias por la invitación y estamos a la orden.